Mi nombre es Jesús Daniel Estrada y hoy en Nodos Podcast tenemos una conversación con la psicooncóloga Paula Andrea Lobatón acerca del propósito de vida, dejar un legado y la lucha contra el cáncer. Con una participación especial desde Caracas, Venezuela, de Daniela Yegres, mi madrina, que viene con su testimonio personal de cómo fue ser acompañante en un proceso de cáncer de su hermano y mi padrino César José Yegres. La psicooncología es una rama de la psicología de la salud que, aunque parezcan muy parecidas, psicología clínica y psicología de la salud, se dividen específicamente en que uno trabaja, digamos, todos los aspectos de trastornos mentales, ¿no? Como lo que hablamos normalmente de salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, trastornos en generales. La psicología de la salud, en cambio, es el acompañamiento justamente como a las personas en un proceso de salud. Háblese de cualquiera que sea, que en este por supuesto que sí van a estar asociadas reacciones emocionales y por supuesto también pues trastornos asociados, porque la persona sigue siendo perfectamente la misma. En psicooncología pues justamente es el acompañamiento al paciente y a la familia dentro de un proceso de salud como lo es un cáncer, y ya la especificidad de cada uno de los cánceres pues digamos tiene sus particularidades. Con los procesos dentro del cáncer son los que te ves más asociada, ¿sí? Uh-huh. Cuando la persona se encuentra dentro de esta realidad, que es una enfermedad muy agresiva, que se va consumiendo con tanto la expectativa de vida como lo que es la condición física, mental, ¿con qué te encuentras en el consultorio? Principalmente y en oncología nos encontramos con las creencias sociales más grandes y establecidas a lo largo de la historia. Primera palabra, cáncer igual a muerte, y empezar un poco a romper esos esquemas, esas creencias, los miedos asociados a los tratamientos. No está ni mal ni bien, pero pues sí ciertas creencias asociadas a, sí, como a las expectativas curativas, mágicas también frente a algunos tratamientos. Y todo esto concierne no solo al paciente, sino a su familia y a su núcleo social. Entonces no es lo mismo trabajar con creencias asociadas en un ámbito, no sé, más educado, con ciertas condiciones sociales, a trabajar, por ejemplo, con población vulnerable en la cual están relacionadas muchas creencias frente a la salud, frente al autocuidado, frente a los remedios, ¿no? Como el como otra cosmovisión frente a la salud en general. Y todo esto pues va en el mismo causal, cómo curamos o cómo tratamos una enfermedad oncológica. El concepto de cáncer, cómo la persona afronta y que entiende por esa enfermedad, y luego los tratamientos. Eso es 100% el afrontamiento a un diagnóstico. Personas en situación de vulnerabilidad, ¿qué son exactamente y cómo es la entrada o el recibimiento cuando tienen este tipo de noticias o llegan a tu espacio? Principalmente hablamos de personas en condición de vulnerabilidad, ya sea social, económico, cultural. Digamos que el aspecto económico y social es muy importante dentro de este aspecto de salud, porque aparecen muchas barreras que van a ir inmersas o en paralelo a un proceso de salud. No es lo mismo, y me acuerdo de hace muchos años, una señora que tenía un cáncer de mama y me dice: doctora, yo no sé si hacerme el tratamiento porque yo estoy con un gota a gota, si yo no le pago a ese señor diario, ¿quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a trabajar? Yo no puedo venir a hacerme una quimioterapia acá porque dejo de estar y ese señor muy posiblemente me rompe las ventanas de la casa, ¿y yo qué hago? Y uno dice, pues sí, ¿cómo manejamos una situación que es que se sale así de lo emocional, de si acepto o no acepto el tratamiento? No, es una condición social real de esta persona, y cómo la empiezas a trabajar, pues ahí hablamos de la condición de vulnerabilidad. Y pues es también el trabajo interdisciplinar que ahora se está manejando muchísimo, pues igual por la ley de cáncer, en el cual, por ejemplo, donde trabajo actualmente contamos con un equipo entre psicología, trabajo social, pues las gestoras, las jefes de enfermería, nutrición, terapia ocupacional, terapia física, como para poder solventar todo eso que llamamos soporte, ¿no? Una cosa es el aspecto médico de salud y otra cosa es cómo podemos soportar a esta persona que va cursando por todo esto. Y en esto también hasta tenemos el apoyo para reconocer esas vulnerabilidades y, dentro de lo que cabe, poder acompañarlas. ¿Y cómo es el recorrido de una persona dentro del hospital? Digamos, esos nexos que se van ahí conectando con otros especialistas. Hablo actualmente desde mi trabajo actual, porque en otros lugares es diferente, pero todos siguen como la misma lógica. La psicooncología aparece desde no solamente el diagnóstico, sino la sospecha de un diagnóstico.
Entonces hablamos de sí, una persona que está en estudios, ya ahí debería tener un acompañamiento psicológico. Obviamente ahí aparecen los miedos y las creencias asociadas a nosotros como profesión de psicología. Yo no estoy loco, yo puedo con esto, etc, etc, etc. Pero desde ese primer momento aparecemos nosotros desde psico-oncología. La persona tiene un diagnóstico, cómo afronta ese diagnóstico, está en estudios para definir un tratamiento, cómo sigue afrontando, cómo va entendiendo los posibles tratamientos, y ahí aparecemos normalmente en el hospital en el cual trabajo, ya el equipo interdisciplinar. Entra un programa que se llama Ruta Oncológica, todo el soporte oncológico y la remisión a los diferentes equipos. Entonces, valoración por psicología, valoración por trabajo social y valoración por nutrición principalmente, como esas tres. Y ya dependiendo de ahí, pues las diferentes necesidades que se vayan abarcando. No todos alcanzan a pasar por, digamos, estas tres a manera de protocolo, sino más cuando los doctores identifican necesidades. Noto que esta persona está teniendo dificultades económicas, de una deriva trabajo social. Noto que está teniendo dificultades en el afrontamiento, deriva psicología. Pero idealmente toda persona debería pasar por estos tres punticos. ¿Y cuál es tu perspectiva puntual y personal de cómo está el sistema de salud en Colombia? Por lo menos para el tema de salud mental sabemos que hay ciertas falencias, ¿no? Desde hace muchos años ya se creó pues justamente la ley de cáncer, con ello también la ley de cáncer infantil, y eso va más allá de cómo se están manejando las EPS o los programas o las reformas que se están haciendo a la salud. Entonces, desde mi lado, o sea, desde mi lado de oncología, siento que siempre vamos a tener como una protección. O sea, hay una ley que sí o sí va a priorizar al paciente oncológico y sí o sí le tiene que brindar el acompañamiento multidisciplinar. Ya las cuestiones administrativas y cómo se está manejando desde antes y ahora con los nuevos cambios en salud, digamos que yo lo dejo como en una puerta abierta a la incertidumbre. No sé si cambia, no sé si mejora, no sé si... Siento que esa parte es más administrativa, pero lo cierto es que se debe mantener lo que exige la ley, y es una atención prioritaria, interdisciplinar y humanizada al paciente oncológico. Y tú, como persona que está de primera mano en estos procesos, que se ve pues expuesta diariamente a todas estas historias, a todas estas personas que de pronto están perdiendo la fe, ¿cómo te afecta eso a ti personalmente? Yo llevo trabajando esto ya 7, 8 años, y me acuerdo que en la primera práctica de psicología en mi universidad, como que todas mis compañeras se iniciaron como en sus diferentes hospitales, no sé qué, en las revisiones de tema se daba justamente esto, como la afectación personal dado pues los contextos que estaban viendo, el afrontarnos a la muerte, porque también era real, acompañar procesos de fallecimiento, el sufrimiento que tiene esta enfermedad, bueno, un montón de cosas, y cada sesión o cada supervisión que teníamos, alguien lloraba. Una compañera lloraba, traía su historia, no sé qué, y pasaba como un mes y medio, me dice mi profe, ya se habían ido todas, me dice, bueno, Paula, ¿y usted cuándo va a llorar? Y yo así de... Lloro todos los días en mi casa. No, y yo así de... No lo sé, y créeme que este es el momento en el cual, no digo que no me cargue, porque es complejo, pero yo no veo esta profesión o este enfoque en mi profesión desde un lado de sufrimiento, más bien de mucho aprendizaje, y son ellos mismos quienes me han enseñado a mí a gestionarme. O sea, ellos están pasando por una situación crítica de sufrimiento físico, social, económico, emocional, y me acuerdo mucho un paciente que me mira y dice, doctora, si yo puedo con esto, usted puede con cualquier cosa. Entonces, no digo que no me cargue otra vez, pero es como, aprende a gestionarte, aprende a regularte, aprende también de ellos, porque esto tiene una función. Yo estoy ahí con ellos por una función, y no me puedo permitir tampoco acogerme y recibir y cargarme y un poco como encerrarme en esa emocionalidad, porque si no tampoco podría ayudarlos. Entonces, pues, ¿cuál es la lógica de mi acompañamiento? Pues también el poder gestionarme con ellos mismos, y ha sido muy bonita esa parte.
¿Y hay pacientes que te hayan dejado como historias muy puntuales que quieras compartir? Historias puntuales siempre tengo, ¿no? No sabría como que, más bien como promesas con las que a veces tengo con ellos. Muchos de mis pacientes fallecen, pues otros no, bendita sea la vida. Pero esos son los casos con los que uno se queda con promesas. Uno que no tiene mucho que ver ahí, pero el chico era como súper fiestero, le encantaba viajar. Sí, como que era un nini, de hecho. Y él en una de las conversaciones me dijo ya al momento como estaba cerca de su fallecimiento y me dijo: Doc, váyase a Santa Marta y tiene que ir a este hostal. Y él como, no, que allá la pasé súper bien, así que... Y él me lo dijo, pero así como en una conversación, en un seguimiento súper casual. Y son cosas que a mí me quedan. Son promesas que me hago, no con ellos, no en ningún momento le dije, no, sí, te prometo. No, porque tampoco me parece lo correcto. Sino cosas que a mí me quedan. Y cuando vaya allá, lo visito. O sea, en mi cabeza. Y para ti va a tener valor cómo cumplir con esas promesas que tú estás asumiendo. Sí. ¿Hay alguna otra que quieras mencionar? Un señor que era pintor. Oye, sí, todos tienen que ver con fallecimientos. El señor era pintor y pintaba al óleo. Estando en ámbito hospitalario, pues no podía pintar. Estaba en tratamiento activo, pero en cambio sí estaba dibujando. Cuando yo le conocí, pues por eso entramos como también en la conversación. Estaba dibujando, no sé qué, conectamos desde ese lado, desde el arte. Y él me decía que en este proceso de enfermedad, con unos episodios depresivos de larga data, había dejado de pintar, había dejado de dibujar, o sea, como que ya entraba como en esa pérdida de sentido, ¿no? Desde el gusto. Nos comprometimos juntos a volvernos a activar desde eso que es gratificante para él. Volví a dibujar, pues como conectamos desde la pintura, entonces también como el óleo, que me enseñara un poco del óleo. Y yo retomé una pintura con él y el señor como a las 2 semanas a lo mejor de haberle conocido, fallece. Y la pintura yo la dejé y está ahí sin finalizar. Está puesta en mi casita y tampoco la quiero finalizar porque siento que fue el proceso que tuve con él como en esas 2 semanas que conectamos. Y mira que no es mucho, o sea, no es como, oh Dios mío, acompañé un proceso, que sí, también tengo procesos largos de 1 año, 2 años, no, sino que son personas tan significativas dentro de uno que se quedan. Y se quedó en mi casita, y ahí está. Tocando eso del significado, ¿qué es lo que podrías rescatar de los pacientes con los que tratas acerca del significado y el propósito de la vida? También mencionaste hace rato lo que es el tema de la depresión. Creo que pues, todos hemos tenido depresión, así sea consciente o inconsciente que los estamos viviendo. Y es muy común y recurrente eso, perder un poco el sentido, perder un poco el gusto por las cosas, por lo que nos llena. Me voy a ir a una parte más académica, porque sí, la logoterapia, de hecho, es una rama de la psicología, bueno, sí, que se metió en la psicología, que tiene que ver justamente con el sentido de la vida. La establece Viktor Frankl, que es un médico psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, y él lo que plantea es cómo el ser humano logra encontrarle un sentido incluso dentro de la adversidad. Entonces, toda esa rama de la logoterapia también se trabaja mucho en psicología, en psico-oncología, por la pérdida de sentido. Aparecen necesidades espirituales, deseo de trascendencia, deseo de perdón, de legado, ¿no? Y como que todas esas necesidades espirituales para la persona se pierden y ya no hay un sentido en el qué hacer. Y si es un poco buscar y ahondar con esta persona, bueno, hay muchas cosas que ahorita no podremos hacer físicamente porque es real, las enfermedades empiezan a limitar el hacer, pero no significa que no podamos encontrarle un sentido en lo que sí estamos. Y uno empieza a trabajar desde ahí, bueno, esto que sí estás haciendo, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que fuera algo con lo cual trascendieras? Si se llega a dar un fallecimiento, bueno, eso se trabaja con otros, hay un legado, hay una conexión interpersonal, intrapersonal con los demás. Sí, o sea, la pérdida de sentido es real, no voy a decir que no, es muy frecuente en estos procesos, sobre todo porque pierdes una sensación de control. Has vivido a lo largo de la vida teniendo control sobre tus propias decisiones, sobre tu cuerpo, y llega un momento en el cual te dice el mismo cuerpo, espérate que aquí ya no lo podemos manejar, ¿no? Y ahora tengo que depender, ahora tengo que
estar como inmerso en un ámbito hospitalario, de depender de medicamentos, de doctores. Lo dicen los señores, estoy aquí casi todos los días, doctora, estoy acá metido. Y sí, es verdad. Entonces, claro, lo que yo había configurado como mi sentido de vida, mis proyectos de vida, que también sería otro punto, se ven interrumpidos. Y por eso tratamos en la adaptación de cómo igual proyectar ese sentido de vida desde otras actividades, dentro de lo que me permita mi cuerpo y dentro de lo que yo quiera hacer a futuro. Futuro corto, mediano, largo plazo. Mencionaste ahí dos palabras que me llamaron mucho la atención: trascendencia y legado. Sí. Si esa pregunta cayera en ti, ¿qué sería Ay. tu trascendencia? ¿Cuál quisieras que fuera tu legado? Yo siento que este trabajo, sí, yo sí ligo mucho como este sentido de mi propia vida con lo que estoy haciendo. No sé si pueda cambiar a lo largo del tiempo. Que mi acompañamiento signifique algo para alguien, independientemente si es una persona o son 300. Para mí eso ya es trascender. Y un legado, y creo que ahí ya conecto un poco con lo que hablé al principio de las condiciones de vulnerabilidad. Siguen habiendo muchas cosas por trabajar en este país, en este plantal, en esta enfermedad. Y es que a lo mejor, así como hablaba de que hay condiciones de vulnerabilidad que se salen desde hasta lo psicológico, no puedo pelearle a la señora porque tenga un riesgo de baja adherencia porque está inmersa en un contexto social. Más bien mirarlo un poco más desde arriba y poder trabajar desde salud pública para poder solventar esas necesidades en salud y en salud mental. Entonces creo que muy a futuro ese sí sería un legado que quisiera plantear. Me parece muy bonito que hay como un común denominador con las personas que vienen acá al estudio, y es que todos quieren dejar algo. O sea, más allá del espacio acá del estudio, las cámaras y la comunicación y donde llegue, todos tienen como este propósito inherente de: yo quiero dejar algo, quiero dar, ¿sí? Esa es como sería la palabra clave acá. Y eso es muy interesante porque eso también como que rebota en mí. O sea, yo también estoy haciendo esto por dar algo, ¿no? De valor, que aporte y que pueda, como tú dices, trascender. Aparte de los procesos con cáncer, ¿hay otros procesos de salud que acompañas? En este momento no. Y de hecho en general yo me dedico solamente a oncología, ahorita específicamente sí, con oncología y trasplante de médula, pero obviamente estoy en un ámbito hospitalario en donde la adversidad de procesos de salud se pueden ver, desde procesos coronarios, nefrología, cirugías, sí, de cirugías pues vendría bien también lo que son amputaciones. Entonces también son procesos de salud que implica adaptarse, pero pues tienen otro tipo de lógicas, que en este caso pues no es mi enfoque, pero no significa que no pueda también acompañarlos. Bueno, y la pregunta del millón que la pasé por alto: ¿por qué psicología? Ay. Creo que debía empezar por ahí. Sí. No, de hecho la gente siempre pregunta que por qué psicología, que por qué eso tan feo. Entonces lo hice bien. Psicología, no sé, simplemente como que quería entender muchas cosas cuando era pequeña, ¿no? Como que de adolescente quería como entender al ser humano y por qué nos relacionamos de cierta manera. Hasta en un momento me pensé como, quiero ser neurocirujana y poder entender cómo el cerebro funciona para saber entender por qué nos comportamos de qué manera. Y pues no, al final dije como, pues somos un constructo social constante y también tengo una acción ahí desde la psicología y como que fue la rama que cogí. ¿Algo te llamó? De entender el ser humano. Un amigo lo decía en la carrera como me gusta ser chismoso y yo decía, no. O sea, sí, en lo personal, pero no por eso. No sé, creo que siempre ha sido esa movilización desde lo social, poder entender al ser humano en su complejidad y cómo a veces ámbitos sociales nos llevan a tomar ciertas conductas específicas. ¿Y cuáles han sido esas alternativas que ves como en los pacientes para sobrellevar este tipo de procesos? Una vez me comentaste que tenías un paciente que era fotógrafo. Sí. Y por favor, cuenta tú la historia. Ay, sí. Él es muy bonito. Él es de los casos que continúan. Pero es que mira que acabo de relacionar los que estaba contando y todos tienen que ver que juntamos las artes, sentido de trascendencia a través del arte. Él es fotógrafo. En su juventud más bien era fotógrafo de moda, publicista, y resulta que él, dado su proceso de salud, tuvo una toxicidad y por unas condiciones pierde la visión de un ojo.
A él lo conozco en ese momento, dado que él decide en ese momento como no quererse hacer más tratamientos, porque mire lo que me hizo este tratamiento. Entonces, claro, hay alarmas, psicología, por favor, hable este paciente que no se quiere tratar. Yo conozco al señor y empezamos a hablar y justamente él me decía como, bueno, es que lo mío es lo visual, lo mío es el arte, mi fotografía, si yo pierdo mi otro ojo, pues ya no tiene sentido, hablando del sentido, ya no tendrá mucho sentido las cosas para mí. Empezamos pues a hablar justamente de los miedos, de todo lo asociado a este proceso de salud. Obviamente a este señor ya un poco con confianza, unos días de conocerle. No me acuerdo si fue justo en ese momento o en algún otro seguimiento posterior, mucho posterior, porque con él también llevo mucho tiempo. Y hacíamos como, en un momento estábamos hablando de algo y creo que yo le invité a que llevara una cámara al hospital porque él iba a ingresar justamente como a trasplante y que pudiera como hacer un photobox. Es una técnica de hacer un registro, de hecho eso es desde la antropología, de hacer un registro experiencial desde la fotografía. Nos dimos cuenta de hacia dónde iba la conversación, pues con su pérdida del ojito, bueno, de la visión del ojito, y como que ambos hicimos el amague. Bueno, sí, la fotografía sí se podría hacer porque pues, ¿sabes? Como solo un ojito. Y fue como, ninguno de los dos lo dijo, ambos lo entendimos y fue como, el chiste está pasado, pero permitido. No, y él es muy bonito. No lo hizo, pero también son cosas que pasan. Pero sí, ahí entra la confianza y de cómo uno puede conectar también a través de esas otras pues bobadas que uno se permite. Bueno, eso puede ser como una alternativa positiva que es el humor. Sí. Y yo me imagino que la gran mayoría se debe resguardar en cosas no tan positivas, que ya son un poco más fatalistas, negativas, igualmente válidas, porque pues como ya sabemos es un proceso que te priva de tus planes de vida a corto, mediano, largo plazo y estás como en esa incertidumbre. ¿Cuál sería como la otra cara de la moneda de los que los pacientes tienen como recursos para sobrellevar los procesos? Recursos principales, y nosotros acá, esto es algo muy cultural, la familia. Un recurso muy principal acá es la familia, el apoyo social, el arte. De hecho, sí lo noto no solamente en estos casos que he contado, también escritores, mantenerse activo, mantenerse conectado. Aunque pareciera, bueno, mentira, sí, las redes sociales también están siendo un punto muy importante. Yo creo que, y también se lo resalto a los pacientes, perdón, ahí por el tartamudeo, se lo resalto a los pacientes porque, por ejemplo, los míos están constantemente aislados. Tienen quimioterapias de 21 o 28 días o ingresos de una semana y luego vuelva otra vez a los 15 días. Entonces están constantemente aislados y ahí es donde uno le mete mucho el juego a la virtualidad. ¿Cómo sigo conectado con mi hijo? Mis hijos saben que tengo que estar acá hospitalizados y cada vez que entro entonces nos pegamos la llorada de la vida. Pues no, espérate, a lo mejor hay muchas cosas que sí podemos seguir haciendo. Conectarme con mi familia, con mis padres. Entonces son recursos físicos. O sea, ahí sí hablamos de estrategias personales y recursos externos. Y en recursos externos siempre va a estar la familia, sí, el arte en sus diferentes aspectos y las tecnologías. Actualmente yo diría que esas tres cosas puntuales como recurso externo son los que le ayudan ahorita a los pacientes. Entiendo mucho lo que dices sobre el proceso porque pues cuando falleció mi padrino a causa del cáncer creo que fue como el primer duelo que yo de verdad sentí profundamente, abracé con la muerte de un familiar. Pero con mi padrino sí fue particular y es que él fue para mí como una figura paterna, literalmente. Él de hecho, y es como casi que un chiste recurrente entre mi madrina, que es su hermana, y yo, y pues mi mamá también. Él me enseñó algo a mí de niño que se me quedó para el resto de la vida. Y era una frase que es también muy popular que decía, si quieres cambiar el mundo, empieza por hacer tu cama. Okay. Y mi mamá siempre me molesta y me dice que yo me lo tomé muy en serio porque entonces ya me la pasó como acomodando todo en todo momento. Bueno, dentro de todos estos procesos de cáncer y algo que sí es importante y que ya lo habíamos hablado un poco, es el proceso de toma de decisiones, incluso hablar en un momento de muerte digna. ¿Cómo ha sido para la familia, por ejemplo la de tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de saber que ya había decidido no continuar con las quimioterapias? ¿Cómo fue para tu familia?
Creo que la persona que estuvo más cerca de él en ese proceso fue pues puntualmente mi madrina Daniela, y creo que sería muy valioso tener específicamente de ella el testimonio y como su aproximación a ese tema. Mi nombre es Daniela Yegres, soy venezolana, soy hermana de César José Yegres Berrisbeitia, quien falleció en el año 2022, junio del 2022, de un cáncer extraño, según los médicos en aquel entonces, porque es un cáncer poco común, denominado tumor de Klatskin. Es un cáncer que sale en las vías biliares, vía el hígado. Es una obstrucción que detiene el paso de la bilis. Las personas comienzan a tener complicaciones a nivel hepático, lo que es la parte del hígado. Ya no procesan bien los alimentos, el cuerpo se torna todo amarillo, hasta que fallecen. Los pronósticos son fatales realmente, según lo que nos dieron los médicos en el año 2016, que fue cuando fue diagnosticado con el tumor de Klatskin, grado 4. Es decir, tenía un pronóstico de 2 meses de vida nada más. En ese momento el país venía atravesando por una serie de complicaciones a nivel económico, social, político. Por lo tanto, no habían insumos dentro del país para poder hacer todas las cosas que la enfermedad requería, como exámenes, quimioterapias o inclusive una operación. Los médicos hablaron con él el día que fue diagnosticado junto con toda la familia. Obviamente fue un shock gigante, porque César era una persona sana, era una persona de 43 años, padre. El país no tenía como los insumos para podernos defender con tal enfermedad. Era difícil conseguir los medicamentos, las inyecciones, no había absolutamente nada. Surgió como la opción de salir del país para hacer una operación y hacer una reconstrucción de las vías biliares para darle un poco más de vida a César. César se fue por esa opción. Estábamos impresionados porque decíamos, ¿cómo vamos a hacer como familia? ¿Cuánto cuesta eso? Es un dineral salir de esa manera del país con la vida guindando. Sin embargo, todo se fue dando. César en ese momento tenía su cuñada, que es médico en España, y ella contactó los especialistas que podrían salvarle la vida y hacer la intervención, y lo logró, porque logró contactar con el Hospital Ramón y Cajal y le dijeron, pon a tu cuñado en un avión de manera urgente y tráelo a España. Total que bueno, hicimos una gran cantidad como de GoFundMe, ese tipo de métodos que hay para poder reunir una cantidad de dinero para poderlos sacar. Muchos amigos ayudaron, mucha familia ayudó, no solamente en la parte económica, sino también en la parte, lo que es de apoyo familiar, el sostén y el pilar de la familia y de los amigos, por lo que estábamos atravesando, que fue demasiado sorpresivo y demasiado extraño, porque, reitero, no es un cáncer normal. No estábamos hablando de un cáncer de páncreas, no estábamos hablando de un cáncer de pulmón, estábamos hablando de un cáncer en las vías biliares que casi no sucede, porque es un cáncer que es resistente a las quimioterapias. ¿Qué quiere decir esto? Que por más quimios que se le dieran, el cáncer iba a seguir avanzando hasta acabar con su vida. Daban un pronóstico de 2 meses nada más, 2-3 meses. Lo lograron poner en un avión, lograron internarlo en el Hospital Ramón y Cajal, lograron intervenirlo, una operación que duró 10 horas, le hicieron toda una reconstrucción en las vías biliares y César logró salvarse. Y César le sacó a esa enfermedad 6 años de vida más. Él pudo apostar, si se quiere llamar milagro, podríamos decir que sí, fue un milagro, porque logró cruzar la frontera y poder apostar a la vida. Y lo quiso hacer así porque quería ver a sus hijas crecer. César le logró sacar a esa operación 2 años sin cáncer, hasta que lamentablemente en el año 2019 volvió a chequeo, porque lo hacía frecuentemente en el Hospital Ramón y Cajal en España, en Madrid, y lamentablemente el cáncer había vuelto a la misma zona. Su fallecimiento estuvo lleno de muchos enigmas, fue extraño, hermoso y extraño, porque me dio muchos mensajes y yo estaba brava, yo estaba indignada,
Todas estábamos indignadas porque cómo era posible que una persona tan buena, tan noble, tan excepcional, podía irse tan rápido, de esa manera tan injusta. Y lo asumió muy bien, lo asumió con dignidad y con un extraordinario humor. Y siempre me decía durante las últimas horas quizás, no te asustes, que en el momento en que yo me vaya, en el momento en que yo vea la luz, yo te voy a avisar, así que no tengas miedo. Y justamente en los últimos segundos me dijo, Dana, la luz, la luz. Y así es. Eso me da esperanza, no sé qué pensar al respecto todavía, pero me da esperanza a creer que hay algo mejor, que vamos a estar bien, porque así me lo dio a entender. Para mí fue una tremenda lección. Yo asumí una actitud totalmente diferente. Yo asumí una actitud de que se fue mi mejor amigo, mi hijo, porque teníamos como una relación distorsionada de hermano a hermana. Era más mamá-hijo, éramos hermanos, éramos compinches, éramos gemelos, pero siempre estuvo esa parte de proteger. Y él era codependencia. Yo no sé si era bueno o malo. No entiendo si fue bueno o malo. Fue la forma de crianza. Pero lo cierto es que no estoy arrepentida. Para nada. Absolutamente nada. Sin embargo, en ese momento, mira, no me da pena decirlo porque se lo dije inclusive a un sacerdote. Estoy brava con Dios. Si es que existe Dios. ¿Dónde está el cielo? Dime dónde está el cielo. Dime por dónde va mi hermano. Existe tal cosa, le estoy buscando explicación a todo, estoy indignada. Y el sacerdote me dijo, te entiendo perfectamente porque eres humana. Y está bien, es normal que lo sientas así. Sin embargo, el día antes de fallecer, un familiar me llamó y me dijo, Danielita, hazle oración a César. Y le dije textual, y me perdonan, pero fue mi reacción netamente 100% humana. Dije, esa vaina no está sirviendo para nada. Dije eso. Y mi hermano al día siguiente falleció agarrándole la mano al padre. Y falleció, logró irse en una oración donde dijo, Dana, la luz. Coño, qué arrecho. Y con la oración se fue. Entonces le dije al sacerdote cuando ya había terminado todo, le dije, creo que cometí un error terrible, no sé, es un pecado. Dije ayer, esa vaina no está sirviendo para nada. Y él me dijo, y Dios te acaba de mandar un mensaje. Le dije, pues, como que sí. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiese estado bravísima durante meses, siempre poniendo en duda. Tuve fracturas de fe, sí las tuve, y tuve una mamá que a mi lado me decía, pues mi hijo está con Dios, mi hijo está bien, mi hijo está en paz, mi hijo está feliz. Y gente teniendo sueños, hasta con olor, gente teniendo sueños que lo veía sonreír, plácido. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué todos sueñan y yo no sueño? Sin embargo, yo sí soñé. Yo sí soñé una vez y le dije, hey, estaba haciendo las maletas. Fíjate la interpretación, estaba haciendo las maletas, se iba. Y yo le dije, mira, tenemos tiempo, ¿por qué no nos vamos a la playa? Y él me dijo, dale, vamos a la playa. Yo le dije, ¿a cuál playa quieres ir? Y él me dijo, vamos a la playa que se llama El Paraíso. Entonces, y me sonrió y yo dije, wow, qué sueño, que me dio como paz, ¿no? Entonces, yo sí he venido debatiéndome entre lo que es la parte objetiva, la parte racional y la parte del más allá, cuando yo misma vi que mi hermano me dio muchos mensajes. El 31 de diciembre, a pocos minutos, yo agarré mi botella porque me encanta abrir la botella, y más cuando tengo familiares aquí que tenían años que no veía. Pongo la botella en la mesa, le quito el precinto, la dejo y me pongo a conversar. Cuando dicen son las 12, justamente en ese momento
que decimos son las 12, la botella se abrió. Yo intenté entrar en Google para buscar el por qué se puede abrir una botella sola. Y cuando todos me decían, no le busques explicación, él está aquí. Entonces, sí, yo sigo en ese debate entre lo que es lo racional y lo inexplicable, lo que no podemos entender. Pero aquí hubo un mensaje. Hubo un mensaje y justamente para entrando el 2024 y dije, buen augurio. Me dio a entender también a través de una persona que no tenía nada que ver con él. Y este conocido hace poco me dijo, Dana, ¿sabes qué? Soñé con tu hermano. Y yo le dije, ay, qué bueno que soñaste con él porque yo casi no sueño con él. Y entonces me dijo, pero extraño, lo vi demasiado sonriente, demasiado sonriente. Y me dijo, Fucho, haz tu cama, tienes que hacer tu cama. Me quedé como sorprendida porque si me lo decía a mí en un sueño, no me iba a sorprender porque era algo natural. Si se lo decía a su ahijado, tampoco me iba a sorprender. Pero una persona con la cual no tenía contacto o confianza, me extrañó. Y esta persona me dijo, yo sé qué me quiso decir con ese mensaje. Yo dije, bueno, sí siento que César dejó una presencia, sí siento que César dejó a mucha familia marcada para bien, marcada también desde el punto de vista del dolor en el sentido de que ya no está físicamente, pero sí siento que fue una persona interesante, una persona, era mi mejor amigo, era mi partner, como quien dice, mi morocho o mi gemelo. Y sí siento que yo cambié en ese aspecto para toda la vida. Trato de adaptarme desde que se fue, pero lleva tiempo. Perdón. Me disculpo. Lleva tiempo. Nunca va a ser igual porque a mí me falta una parte esencial de mi vida. Una parte a la cual me he estado tratando de adaptar, de no hablar con él físicamente todos los días como hacíamos. Desayuno, merienda, almuerzo, cena. Era hablando y hablando y hablando. Cuando estaba en España y yo estaba aquí, mi manera de cuidarlo era mantener supervisión de él, si estaba bien, si estaba comiendo. Y eso fue durante 49 años, que fue mi costilla, mi mejor mitad. Y ya esa mejor mitad está arriba, desde un punto de vista diferente. Pero siento que él dejó cosas muy positivas en mucha gente. Todo el mundo lo recuerda para bien, desde el punto de vista noble, desde el punto de vista de mucho humor, porque tenía un extraordinario humor y mensajes, extraordinarios mensajes para cada persona. Le dijo a un gran amigo de él, que también lo ayudó muchísimo, Salvador. Él decía que Salvador tenía el nombre bien puesto. Cuando Salvador estaba pasando por un momento también terrible con un familiar con cáncer, le dijo Salvador, vamos a hacer una videoconferencia con tu familia. Y le dijo a la persona que tenía cáncer, todo va a estar bien. Si no está bien, es porque no es el final. Y esa frase también me quedó y le quedó a Salvador. Todo va a estar bien y si no va a estar bien es porque no es el final. Y es tal cual así. Esta es como la primera vez que tengo como alguien adicional en el programa y qué bonito haber tenido como a mi madrina dando de primera mano lo que fue esa experiencia. Y creo que cabe resaltar pues que justamente esos procesos también nos llevan a diferentes reflexiones, tanto como ella en sus aprendizajes como tú, y que por eso lo traes a colación dentro de todo este proceso. Creo que todos tenemos alguna experiencia cercana o medianamente cercana frente al cáncer y que estos pues espacios también se brinden para todos. Y dentro de esos recursos, ¿sientes que hay alguno que tú, desde tu propia creatividad o proactividad, hayas sugerido o hayas como inventado casi, como algo que hayas puesto sobre la mesa en una sesión? Es decir, como, oye, qué buena idea la que acabo de aportar. No sé. A mis pacientes, yo bromeo mucho. Y bromeo es con muchas bobadas. O sea, yo les digo, si se va de esta consulta simplemente con esta bobada mía,
yo me quedo feliz. Porque como que la gente tiende a pensar que, no sé, como los procesos psicológicos o estar en un ámbito de salud todo tiene que ser muy estricto y entonces... Muy académico. Sí, muy académico, y enséñame cómo gestionar esta emoción. Estoy teniendo ira con esto, entonces enséñame a gestionar cómo qué es la ira y cómo se coge y cómo se come. Y yo con eso soy muy, muy burlona, en el buen sentido, por supuesto, y lo llevamos a cosas de la vida cotidiana, como este proceso de salud, pues es una situación más, y cómo podemos coger cosas de la vida cotidiana para decir, hombre, si yo ya he afrontado muchas cosas del día a día, pues también puedo coger esta situación puntual. Entonces yo sí me quedo, sí, no es como, oh Dios mío, inventé algo, pero yo hago mucha bobada, mucha metáfora. Me acuerdo que una vez hacíamos como la comparación, el manejo de la ira, con los señores de los buses, como a veces uno o los señores de los buses que van fuchando allá y entonces se terminan pegando, terminan cerrándose, como a veces así se ve la ansiedad y la ira, como a veces me enfoco tanto en una cosa puntualmente que termino fuchando allá, peleando con todo el mundo y espérate que me pase la salida, ¿sí? Como que no vi el otro camino, otra opción. Y ya que se queden con eso, para mí es como más importante que aprender a gestionarlo, porque lo ven real. Como un señor del bus uno le dice, ya, cálmese. Entonces, con ellos mismos se permiten decir, uy, me quedé todo el día pensando solamente en un problema y no vi más opciones. Y ya ahí la mente hace, ¡buf! Entonces, no es como que algo que yo me invente. Obviamente, sí, cogemos desde la teoría, pero para mí es como más real y funcional llevarlo al contexto de la persona y que la persona ya en el día a día pueda decir, ay, mentiras que sí puedo coger eso, y lo veo, y es que lo vemos en el día a día. Entonces sí, ahí están mis bobadas o mi aporte siempre a ellos, se los digo así. Qué bonito que lleves esto también con un poco de humor. Yo siento que el humor también ayuda a sobrellevar las cosas, hermano, pero la actitud también es lo que importa. Sí. En el adulto mayor se ve mucho el humor. O sea, aunque uno no quiera, el humor negro, el como... Yo tenía un tío abuelo que él era, mira, el ícono de la familia en eso puntualmente, porque era un tipo demasiado jodedor. Él era un tipo muy admirable porque él tenía una biblioteca inmensa, un currículum que daba miedo. Él de hecho participaba, o tenía, no lo tengo claro, un programa de televisión nacional allá en el estado Sucre, pues de donde yo soy. César, que en paz descanse, yo sé que está ahorita en una de las lunas de Júpiter, en Ganímedes. Esa es una creencia que yo tengo por una historia que te voy a contar. Entonces el tipo era muy ocurrente, y él, incluso en mi niñez yo tengo severos traumas con mi tío César porque él se volteaba los párpados. Y hacía así re feo y tal, pero era su manera de vivir la vida, jocoso, divertido, irreverente, hasta vulgar, ¿sí? O sea, mi tío era él y a él no le importaba, él era él. Y era un tipo que de verdad se comió todos los libros del mundo, un historiador, ¿sí? Él se decía, como mi madrina, que era pues su hija, tu tío te puede contar hasta cuándo se tira un pedo Simón Bolívar. Y efectivamente, o sea, tú le dabas mecha a ese man y bueno, hágale. Yo recuerdo una vez, esta es una historia también muy divertida, es que hablando aquí como del humor, del adulto mayor y de todo esto, que pues a veces yo en mi adolescencia traía pues una pareja a la casa, yo la presentaba, entonces venía él y decía, Jesús tiene muy buenos gustos para las niñas, él es un tipo como con muy buenos gustos, todo eso, pero tú... Y empezaba a joder con mi novia y yo me quedaba, bueno, aquí ya empezó todo. Y recuerdo que en esa misma oportunidad estábamos en un almuerzo y él empieza a recitar un poema, pero uno de esos poemas rebuscados de por allá, quién sabe dónde, quién sabe qué autor. Y viene justamente esa chica y le responde y le completa el poema. Y fue el primer momento en la historia de la familia que vean a mi tío César frío, así como... ¿Sí? ¿Sabes? Le sacaron las cartas, la chica pues leía demasiado. Y lo de la luna de Júpiter, Ganímedes, o sea, sabes que Júpiter tiene varias lunas y hay 4 especialmente que son más grandes. Ahorita pues no, probablemente no recuerdo todos los nombres. Io, Ganímedes, Titán creo que es de Saturno. Anyways, Ganímedes era por un libro que él me prestó,
que era de ciencia ficción, que era de esta... este hombre, este autor que empieza como a narrar que va como una civilización, ellos estaban como muy evolucionados en temas pues sociales, económicos, laborales, mejor dicho, un libro de ciencia ficción muy chévere, y pues me prestó otros en ese momento de filosofía, Y yo tengo como esta creencia cursi que cuando mi tío abuelo falleció, se fue a vivir a una de las lunas de Júpiter, a Ganímedes. Ahí estaba con mi padrino, que es su hijo. No sé, pero esto me conecta también con lo que estabas diciendo de la trascendencia, del legado, todo eso, porque justamente en un viaje que hicimos tú y yo, casualmente, yo tuve un sueño. Ay, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te lo conté? Sí. Entonces el sueño fue que yo estaba viendo a una señora, a mi tío abuelo y a mi padrino caminando por un parque, de hecho muy popular de allá de la ciudad donde soy, y los tres estaban muy bien vestidos, muy elegantes, sonrientes. Yo recuerdo que yo los vi, abracé a mi padrino y olía de una manera muy envolvente, como masculina, como un olor así que yo nunca había tenido como en el registro, que de hecho en ese momento fue que me despierto y empiezo a buscar el olor así como quien estaba desubicado en lo que pasa. Y viene mi madrina, yo publico esta historia en Instagram y mi madrina me dice, esa mujer que viste en tu sueño es como esta señora, y me mandó una foto. Lul. Y yo, sí. Bueno, esa señora resulta que es, pues, mi mamá. Okay. Ella tuvo un accidente de avión, por lo que cuando mis padrinos tenían 2 años, fueron cuidados por Chía, que es como mi tía abuela ahorita, y yo nunca conocí a esa señora, pero esa señora estaba en mi sueño. Y estaba pues con mi tío César y con mi padrino, los tres. Y para completar el asunto, mi madrina me dice, qué curioso que tú tengas un sueño como este, porque pues tú eres una persona un poco escéptica, que no tiene como estas creencias, mejor dicho, más allá de del razonamiento, de lo lógico, y no eres la primera persona que ha tenido este sueño, de hecho eres la tercera. Fulanito ha tenido este sueño. Entonces, mira cómo nosotros dentro de esta existencia que tenemos como esta idea del propósito, del legado, de trascender, y pasan estas cosas inexplicables. Ya, total. ¿Qué más podría decirte yo de eso? O sea, nada. No le deja como un vacío ya al discurso. Hay algo que conocemos y hay cosas que no conocemos. O sea, podemos buscar razones científicas, etc., recuerdos de la infancia, no sé, alguien te sacará alguna razón lógica, pero el por qué sucede eso no está, o sea... También tengo esta creencia que nada es absoluto. Ya. No le puedo dejar toda la lógica, no le puedo dejar toda la razón, no le puedo dejar todo lo tangible, lo que veo, lo que está frente a mis narices. Hay un cierto porcentaje de cosas que yo no entiendo y no sé cómo funcionan. Vamos a llamarlo religión, vamos a llamarlo esoterismo, santería, el nombre que tú le quieras poner, esa etiqueta de cosas fuera como del entendimiento de las personas. Luego de ese día, el porcentaje creció. El porcentaje se hizo un poco más presente, más pesado. Aparte, creo que es necesario para el ser humano el poder delegar eso en algo mágico. O sea, algo mágico, espiritual, lo que tú dices, como, eso tendrá un nombre. Ni tú ni yo como que lo encauzamos como en algún tipo de aspecto puntual. Pero también tiene sentido dejar eso en otro lado. Que no lo entiendo yo, que no lo entiende nadie, que no le puedo buscar como una razón. ¿Sabes? Tampoco necesito darle una razón. Y está bien que esté allá, en lo mágico, en lo y siento que incluso intangible. Pensaría yo en mi ignorancia, porque no estoy tan allegado al tema, que para la logoterapia, lo que sea que le dé sentido a tu vida, así sea algo inexplicable, así sea... Bueno, me estás diciendo que Víctor Frank estaba en los campos de concentración y yo tengo entendido que la idea de él para seguir adelante era la idea de su esposa, que no sabía si estaba viva, no sabía dónde estaba, pero era el único pilar que él tenía para sostenerse, para darle un sentido a la vida y poder sobrellevar todo esto del tema del campo de concentración. ¿Qué tal una persona que se quiera aferrar a la idea de que no, es que cuando yo fallezca voy a también a vivir en una luna de Júpiter, en Ganímedes, y ahí me voy a encontrar con mis seres queridos? Y todo eso me llene de un propósito, de una actitud ante la vida, de una postura totalmente diferente que me enganche a lo que sea. Ya, completamente valorable y completamente con el sentido, porque el sentido es completamente personal y no es el mismo sentido para ti lo que estás haciendo, lo que para mí es lo que estoy haciendo. Y si una persona en consulta me dice a mí, creo que ahorita tiene más sentido fallecer acorde a mis valores de vida, señor, completamente respetable. Más bien brindemos y trabajemos en lo que sería una muerte digna. Completamente respetable. Es que estos procesos tampoco es, y vuelve a toda la creencia,
cáncer igual a muerte. No, y tampoco es, entonces no, cáncer es igual a vida. No, o sea, esto es mucho más amplio que algo dicotómico. Y que no se puede generalizar. Y no se puede generalizar, y es el respeto a la autonomía, el respeto a los valores, el respeto a la dignidad, y que para mí puede ser completamente digno decidir, yo no quiero pasar por esto, siendo consciente de los riesgos, beneficios, etc., de cada una de las opciones médicas, y decidir en relación a lo que para mí es sentido de vida y calidad de vida, yo deseo fallecer. Ya hablamos o procesos de eutanasia o procesos de voluntades anticipadas, decidir cómo quiero fallecer en algún momento en el que ya vaya a ser, sea corto o mediano plazo. No sé cuándo sea, pero quiero tomar esta decisión cuando ya no pueda. Y eso es completamente valorable. Fallecer por decisión propia. ¿El tema de la eutanasia ahorita en Colombia es legal? Sí. ¿Y cuál es tu postura exactamente con las personas que deciden terminar su vida? Dentro de dos contextos, esas son dos preguntas por separado. Los que tienen una enfermedad terminal y las personas que por falta de propósito de vida, por falta de algún camino de esperanza, deciden cometer el suicidio. Son dos cosas, sí, diferentes, y me alegra que lo plantees así, aunque parecieran muy, muy parecidas. Y yo los voy a unir por un segundo, y es en la toma de decisiones consciente. ¿Qué pasa si yo no tengo más opción? Y esa es la única opción que veo viable. Hablamos desde el ámbito de salud. No tengo más opción y esta es la única opción que realmente me daría tranquilidad. O en la vida tengo un sufrimiento existencial tan grande que el fallecer parece ser lo único lógico. Y en ese caso, completamente válido. La cuestión es que si realmente es la única opción. Y si en algún momento, oye, a lo mejor eso que tú quieres, eso que es dignidad, eso que es calidad de vida, se puede mirar desde otro lado. Por ejemplo, los comités de eutanasia revisan eso. Si dentro de las opciones médicas que se le establecieron al paciente, ninguna brinda una opción acorde o que no implique mayor sufrimiento, y más bien el fallecer es el aspecto más lógico en ese momento. En el otro caso, que ahora sí vuelvo y lo separo, también me haría la misma pregunta. Me haría la misma pregunta de que si una persona que decide suicidarse tuvo opciones. Ya vi tu posición acerca del tema del suicidio dentro de estos dos casos. Una persona totalmente sana, pero que sencillamente tiene como tanto dolor emocional que decide pues no continuar con su vida y lo ve como la última opción, como lo que tú dijiste. Y este otro caso, que es una persona pues que ya tiene una condición física, que está cortando su tiempo de vida y vive con dolor físico. ¿Cómo tú afrontarías, y aquí viene la dicotomía, a una persona muy cercana a ti, llámese un amigo, un familiar, una pareja, que decide suicidarse, y está el factor emocional y el sentimiento que tú tienes por esta persona, y también estos valores que acabas de expresar de yo respeto esta decisión? ¿Cómo lidiarías con ese caso hipotético? Pues no es hipotético. Pues lo sufro porque es una pérdida y duele. O sea, sí duele. Y desde lo personal. Ahora, desde lo profesional, también. Uno también tiene que ser muy consciente de que hay un límite en tu acción. Y desde lo profesional también lo llevo a lo personal. Yo puedo subir, bajar, dar opciones, acompañar. Y si esta persona lo decidió, no está en mi responsabilidad. Y no me puedo como cargar con la decisión de otro. Y eso nos pasa a nosotros los psicólogos. Lastimosamente los que son más clínicos tienden a tener más estos casos de suicidio. Y por más terapia puede que en algún momento se dé el suicidio. Y aparecen, por ejemplo, sensaciones de juzgamiento. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo trabajamos? A lo mejor si hubiéramos tenido una sesión. Esos pensamientos vienen a la cabeza de un psicólogo cuando fallece por suicidio uno de sus pacientes. Pero tampoco está ahí. Tampoco está ahí nuestra responsabilidad. Está en el haber acompañado, en haber brindado estrategias. En el caso de nuestros amigos, familiares, etc., personas cercanas, está lo que podamos dar. Yo le tengo como, pues,
respeto a todos los oficios. Ujú. Para cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de profesión se necesita estudio, se necesita práctica, se necesita tiempo, paciencia, lo que quieras, desde ser un agricultor, lo que sea. Ujú. Pero con esto que acabas de decir, creo que le acabo de ganar un poquito más de respeto a los psicólogos y de pronto puntualmente a los oncológicos, porque mira todo el trabajo de soltar que hacen a diario. Sí. Y se encuentran con la muerte todos los días y no sabes si esa persona que va a entrar a tu consultorio puede ser su último día por elección propia o porque está en una condición que no le va a dar para más. Total. Pau, qué conversación tan interesante, tan fructífera. Creo que cuando hay un invitado que viene como con estos temas nuevos, yo sencillamente vengo como en son de escucha y como a estar bien atento. Si pudiera yo extraer como lo último, esa milla extra de ti, de tu humanidad, de tu profesión, de dejarle como de pronto, y que ojalá sea así, personas que escuchen este contenido y que de pronto estén como en esta situación de cáncer, ¿qué podrías decir para ese público y para el público en general que está como aprendiendo de tu oficio? Para el público que está pasando por ese momento, que no tiene que pasar por las cosas solo. Y eso eso en general, no solamente para los procesos oncológicos, sino pues porque vivimos diferentes crisis a lo largo de nuestra vida y no tienes que pasar por eso solo. A veces uno cree que puede con todo o es preferible hacer todo y no, para algo existimos también personas que nos formamos en acompañar estos procesos y te vamos a acompañar de la mejor manera posible. Y para los que acompañan estos procesos o tienen algún familiar o trabajan en este ámbito o X o Y, lo conecto con lo último que dijiste, puede ser la primera y la última vez que tú acompañes a una persona. Así que sí hay cosas que son muy significativas en el cómo tú entras, cómo acompañas, el cómo estás con esa otra persona. Y vuelvo y digo, no solamente lo oncológico, en la vida. Entonces a veces como que pasamos del automático, el hola, hola, chao, chao, te hago un tamizaje, hola, hola, te visité en tu casa, me voy. Es el estar presente, identificar qué necesita el otro, qué necesito yo, qué podemos brindar, y lo que se construye en ese momento es lo valioso. Ya después no sabemos si vamos a estar otra vez juntos. Creo que ese mensaje me habla a mí, yo que siempre ando frente a una pantalla como con ansiedad, algo del futuro y tengo que hacer cosas y esto y lo otro y se me acaba el tiempo y tengo que apurarme. Sí. No. Y bueno, yo creo que este espacio también es como eso, ¿no? Como olvídate de todo lo que estás haciendo fuera de esto por una hora y está presente. Entonces, yo te hice terapia. No, mentira. Nada, estaba bromeando. Pero bueno, me invitaste también a la broma y a burlarnos un poquito de nosotros mismos. Qué bonito episodio, qué chévere tener aquí a Paula, Andrea, como le dicen en su trabajo, Blue. Sí, ¿Por qué será? Blue. No lo sé. Vean el formato de video y entérense por qué. Muchas gracias, Pau, por estar. No, a ti por invitarme.